Hola amigo, queremos darle la bienvenida a esta nueva sesión en nuestro seminario sobre el liderazgo personal y principios para alcanzar el éxito auténtico. Lo animamos a escuchar a Rolando mientras avanza sobre los conceptos que lo ayudarán a alcanzar su verdadero potencial. Dejo con ustedes a Rolando Justiniano, nuestro coach de vida. En la última sesión, discutimos todos los temas relacionados con el principio de cómo internalizar los principios correctos. Es uno de los dos principios de convicciones en la pirámide Optimizaré. En esta sesión, le enseñaremos el segundo y último principio de convicciones, el de marchar firme a ejecutar su misión. En esta sesión, intentaré darle la respuesta a las tres preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿por qué es necesario estudiar este principio? O sea, ¿por qué es importante este principio? La segunda pregunta, ¿por qué es necesario elaborar una declaración de misión? ¿Cuál es la razón básica para hacer esto? Y la tercera pregunta que quiero responder es, ¿cómo se aprende a marchar firme a ejecutar su misión? Básicamente, primero se elabora una misión y luego se marcha a ejecutarla. Me gustaría responder esto sugiriéndole 4 buenas razones para tener una misión. Tener una misión en la vida le da 4 beneficios grandes. En primer lugar, le da un sentido de significado o propósito. En segundo lugar, una misión le da un sentido de equilibrio o firmeza. Le ayuda a sentirse seguro de lo que hace. En tercer lugar, le da un sentido de motivación. Una misión es un incentivo constante para comenzar las cosas y mantenerlo en movimiento. En cuarto lugar, y como último beneficio, una misión le da impulso y velocidad. Ahora, permítame desarrollar estos 4 conceptos. Pienso que es muy importante que usted entienda estas razones, porque solo de esta manera tendrá la suficiente motivación como para escribir una declaración de misión para su vida, y no solo eso, sino que aprenderá a marchar firme y vivir de acuerdo a esta misión por el resto de sus días. Razón número 1. Un beneficio que le proporciona el incluir este principio en su diario vivir es el significado o propósito que le da a su vida. El señor Frank lo escribió de esta manera. Este problema surge en medio de sociedades prósperas, como también en medio de barrios pobres. Por mucho tiempo hemos estado como en un sueño, y recién nos estamos despertando a la realidad. El sueño era que solo teníamos que mejorar el estado socioeconómico de la gente, y automáticamente desaparecería la falta de propósito en sus vidas. Pensábamos que de esta manera todos iban a estar automáticamente felices. La verdad es que la lucha por sobrevivir se ha hecho menos importante que la siguiente pregunta que mucha gente se hace. ¿Sobrevivir para qué? Hoy en día, más y más personas tienen los medios para vivir una vida digna, pero sin embargo, han dejado de vivir con dignidad. En otras palabras, lo que este autor quiso decir es que la gente tiene los recursos necesarios en la vida, pero no tiene ni el propósito ni el significado para hacer que la vida valga la pena. La realidad es que si uno no tiene un sentido de propósito en la vida, si la vida no tiene significado para uno, la vida se vuelve insignificante y totalmente sin sentido. Por si acaso, si usted es el gerente de algún negocio, se tiene que empezar a dar cuenta que la gente ha perdido todo sentido de significado en su vida profesional. Así que, como gerentes, es necesario que ayudemos a las personas a encontrar un sentido de misión que les pueda dar propósito y significado, no solo en su lugar de trabajo, sino también en su vida personal y en todas las áreas de su vida. Tener una misión nos beneficia de otra manera también. No solo nos ayuda a encontrar el significado de nuestras vidas, sino también nos trae estabilidad. Hace que nuestras vidas se afirmen y nos ayuda a echar cimientos sobre los cuales podemos edificar
todas las demás áreas. Muchas veces en la vida hacemos las cosas no porque las vemos como necesarias o vitales para lograr nuestras metas, sino las hacemos porque nos hemos sentido inducidos por las circunstancias. Volveré a una de las preguntas que hice al comienzo. ¿Por qué hace usted las cosas que hace? ¿Por qué gasta su dinero de la manera en que gasta? En la mayoría de los casos, la gente hace las cosas por el sencillo hecho que sus padres o algún otro miembro de su familia lo hicieron así. A veces hacemos las cosas de cierta manera porque nuestros hermanos nos enseñaron que lo hagamos así, o puede ser la cultura en que vivimos, o a veces en el trabajo esperan que lo hagamos de esa manera. No las hacemos porque va de acuerdo con algún sistema de valores que tengamos, ni porque esa manera de hacer las cosas esté cimentada en algún propósito mayor. Por esta razón es que la mayoría de las cosas que realizamos son superficiales y dejan vacíos. Permítame contarle el relato de un hombre que llegó a su casa un día con una tira de asado para que su esposa la cocinara. Al ver el asado, su esposa le preguntó: «Querido, ¿por qué no hiciste cortar las puntas del asado?». Y él le respondió: «¿Por qué haría tal cosa?». La esposa le volvió a decir: «Bueno, en realidad no lo sé, pero siempre le pido al carnicero que lo haga». «¿Por qué?». «Bueno», dice ella, «porque así siempre hizo mi madre». «¿Por qué?». «No lo sé». Entonces este señor llamó a la mamá de su esposa y le preguntó: «Señora, ¿por qué usted siempre le pide al carnicero que les corte las puntas al asado?». Y ella le respondió: «Bueno, en realidad no lo sé, pero siempre hacíamos eso, cortar las puntas del asado». Él le volvió a preguntar: «¿Pero por qué?». Y la madre respondió: «No lo sé, pero así lo hacía mi madre». «¿Por qué?». «No lo sé». Así que este señor llamó a la abuela de su esposa y le preguntó: «Señora, ¿por qué usted siempre le pedía al carnicero que cortara las puntas del asado?». Y la abuela respondió: «Bueno, es que mi asador era muy pequeño». ¿Sabe una cosa? La mayoría de la gente vive así. Hoy en día hacen las cosas sin analizarlas, ni por cumplir con un propósito específico, ni porque nuestras razones para hacerlas están cimentadas en una base sólida. Las cosas que hacemos no tienen sentido, no traen estabilidad a nuestras vidas. Hacemos las cosas porque nuestros padres lo querían así. Por ejemplo, así es como la mayoría de nosotros hemos escogido la profesión que tenemos. Actuamos de cierta manera porque queremos cumplir con las expectativas de las personas que nos rodean. En cambio, lo que deberíamos estar haciendo es aquellas cosas que concuerdan con los propósitos y significado que hemos trazado para nuestras vidas. El tercer beneficio de desarrollar una misión y luego marchar firme para ejecutarla es que desarrollamos buenas motivaciones. Desarrollamos un sentido de vocación y de misión. Me puedo levantar todas las mañanas porque mi vida tiene un sentido de misión. En este momento estoy grabando este programa porque fui impulsado a hacerlo por un sentido fuerte de misión en mi vida. Mi misión es ayudar a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para lograr el éxito auténtico en sus vidas. Esa es mi pasión en la vida. Me gusta mucho lo que George Bernard Shaw dijo una vez: «Hay algunas cosas que no me gustan en la vida, pero quiero compartir con usted ahora algo que me agrada mucho. Es algo que trae verdadero gozo en la vida, y esto es poder agotar mis fuerzas totalmente antes que mi vida se acabe. Quiero llegar a ser una fuerza positiva en la vida, en vez de ser una persona egoísta, avara, enfermiza, alguien que pasa todo su tiempo esperando que los demás suplan sus necesidades». Me encantan estas palabras. Finalmente, una misión le dará el impulso y la velocidad necesaria para lograr el éxito. ¿Alguna vez ha jugado algún juego de equilibrio? Yo jugaba uno cuando era niño, donde había que colocar una de las puntas de un palo o un bate en el piso, y luego uno se agachaba y apoyaba la frente en la otra punta, la que estaba apuntando hacia arriba. Luego, daba varias vueltas en el mismo lugar, girando alrededor del palo, sin levantar la frente. Era como una carrera, porque después de girar unas cuantas veces y quedar uno totalmente mareado, había que pararse recto y tratar de correr hacia la meta. El que llegaba primero sin caer, ganaba.
era casi imposible. Obviamente uno perdía todo sentido de equilibrio, y como habían 2 o 3 personas haciendo lo mismo y tratando de llegar todos a la meta, a veces nos chocábamos. Era divertido, porque a uno le parecía que estaba corriendo en línea recta, pero en realidad estaba virando por todos los lados. En realidad, varios de nosotros nos caímos. A veces hasta nos indisponíamos del mareo. Nos veíamos muy patéticos, tratando de alcanzar la meta. Pero este juego es un buen ejemplo de lo que pasa en la vida cuando uno no está seguro de la dirección que tiene que tomar. No hay equilibrio si no hay un sentido de misión, y esto nos hace perder el impulso. Es como el ejemplo de la vida del explorador Cortés. Fue quien arribó a la ciudad de Veracruz en México en 1519 con 700 hombres. Sucedió que al llegar a tierra, todos los hombres se bajaron de los barcos y se pararon en la playa, mirando a Cortés y con sus espaldas hacia los barcos. De pronto vieron nubes negras de humo que se elevaban sobre sus cabezas. Se dieron la vuelta para ver qué pasaba y se dieron cuenta que los barcos se estaban incendiando hasta deshacerse en el agua. Cortés inmediatamente les dijo a sus hombres: no se preocupen, no se preocupen. Esto no fue un atentado, fui yo. Yo fui quien hizo esto. Es que quería que solo tengamos 2 opciones: conquistar a México o morir. Cortés había eliminado la tercera opción. Les dio a sus hombres una clara misión, la cual les dio un impulso y una velocidad tremenda. Una declaración de misión hará lo mismo para su vida. Bueno, conocer los 4 beneficios que acabamos de exponer, el significado, la firmeza o el equilibrio, la motivación y el impulso, realmente le ayudará a marchar firme a ejecutar su misión. Ahora le enseñaré cómo cumplir con este principio específicamente. Primeramente, quiero enseñarle cómo elaborar una misión, y luego le quiero dar algunas pautas que le ayudarán a marchar firme a ejecutar su misión. ¿Cómo se elabora una misión? Bueno, si usted piensa en términos gráficos, como en círculos, por ejemplo, una misión puede ser dividida en 4 aspectos principales. El primer círculo vemos el aspecto del propósito. Esto nos ayuda a responder la pregunta: ¿para qué existo? El segundo círculo contiene el aspecto de la visión. Esto tiene que ver con la pregunta: ¿cuán importante es mi existencia? El tercer círculo es el concepto de los roles que cumplimos en la vida. Esta idea nos ayuda a responder la pregunta: ¿dónde es que existo? ¿Dónde tengo que cumplir mi misión? Cada persona realiza diferentes roles en su vida personal y en su vida profesional. El cuarto círculo contiene las metas u objetivos. Esto se refiere a cómo y cuándo cumplo mi misión. Para cada papel que realizo necesito metas. Ahora desarrollaré estas ideas brevemente. Primero es el concepto de tener un propósito. ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Alguna vez ha intentado responder estas preguntas? Básicamente, cuando se trata de propósito, se está lidiando con la eterna lucha del hombre, la de querer saber las razones por las cuales existimos en este planeta y por las cuales cada individuo tiene un propósito diferente al de su vecino. Lo que usted tiene que hacer es sentarse por un momento y escribir en una hoja esta pregunta: ¿por qué existo? Permítame hacerle más sugerencias que le serán útiles en su esfuerzo por encontrar el propósito de su vida. Lo principal sería que usted se haga 3 preguntas específicas. Primera, ¿cuál es su pasión? Aquello que le interesa o inquieta. Segunda, ¿qué es lo que más le enoja en la vida? Y la tercera, ¿por qué cosa usted se jugaría la vida? Escriba sus respuestas en su hoja. Este ejercicio le ayudará a discernir cuál es su pasión. Su propósito en la vida será reflejado en su pasión. En segundo lugar, su propósito también será reflejado en sus peculiaridades. En otras palabras, esas características que solo usted muestra, nadie más las tiene. A estas características les llamo las capacidades centrales de una persona. Hablando con sinceridad, solo he podido identificar y descifrar mi propósito en la vida a lo largo de los años porque he podido entender mis capacidades centrales. Le daré un ejemplo. Sé que hago más o menos bien 4 cosas. Soy creativo, soy un buen motivador,
Algunos me dicen que soy un buen comunicador y también puedo relacionarme bien con la gente. O sea, trabajo bien con otras personas, soy comprensivo. También he aprendido que hay ciertas cosas que no hago bien. No soy bueno para concentrarme y terminar los proyectos. Estoy involucrado en una organización sin fines de lucro y también en una empresa donde hay muchos proyectos que yo los inicio, pero son otros los que los concluyen. Trabajo mucho mejor en las áreas que son mis capacidades centrales y mi propósito está reflejado en estas capacidades centrales y en mis peculiaridades. Así tiene que ser también en su vida. La tercera pregunta tiene que ver con su potencial. Con esto me refiero a su entorno, sus oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que se le presentan? Estas oportunidades normalmente se presentan en áreas de nuestra vida en que hemos sentido algún impacto o en que hemos tenido alguna experiencia fuerte. Por ejemplo, puede ser que sus oportunidades sean reflejadas en su preocupación por una enfermedad específica. De repente vio a alguien en su familia o a algún ser querido sufrir por causa de una enfermedad, y ahora usted quiere dedicarse a ayudar a otras personas que sufren de la misma enfermedad. Puede ser que usted quiera influenciar a cierto grupo de personas, mujeres, niños, jóvenes, drogadictos, etcétera, de manera positiva. Puede ser que sus intereses giren alrededor de algunos acontecimientos en su familia o que tengan que ver con algún descubrimiento en su área de trabajo o en su profesión. Lo importante es que todos tenemos ciertas oportunidades para realizar nuestro potencial. Si usted analiza estos puntos cuidadosamente y responde la pregunta que le hice para esta área de su vida, entonces podrá descubrir cuál es el propósito de su vida. Ahora hablemos acerca de la idea de tener una visión. Esto le ayudará a elaborar una buena misión y un buen propósito. Si sabemos nuestra visión en la vida, sabremos la razón de nuestra existencia. ¿Cuál es su visión? Su visión es como un álbum de fotografías mentales. Es su álbum de fotografías de los acontecimientos del futuro. Piense en cómo le gustaría que sea su vida cuando tenga la edad de 90 años. Imagine ahora que usted está cumpliendo 90 años. Está sentado en una silla mecedora y se siente fuerte y lleno de salud y vida. Quiero que en este momento se imagine una vida ideal en esa edad. ¿Cómo es esa vida? Le hablaremos de su vida personal. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo son sus hijos, sus nietos? ¿Cómo son sus amigos? Ahora, hablemos de su vida profesional, de su negocio, del impacto que ha tenido en su entorno. ¿Qué influencia tiene en su comunidad? ¿De qué manera cambió usted su entorno? ¿Tuvo importancia su existencia en esta tierra? ¿Qué cosas son diferentes como resultado de su existencia? Ahora, con las respuestas a estas preguntas, rellene su álbum de fotografías mentales del futuro. Busque las imágenes adecuadas para poner en su álbum y que reflejen la vida que ve para usted mismo en el futuro. No se trata solamente de tener una linda casa o un buen auto, ni tampoco poder comprar cosas como yates y otros lujos. Lo importante en la vida son las relaciones interpersonales. Es la gente que usted impactó, es la energía que tuvo su vida. Su visión incluye muchas áreas de su vida. Para mantener una visión clara es necesario que usted tenga una imagen clara de las diferencias que su vida causó en este mundo. Esta es la situación ideal, que hayamos afectado positivamente a todo nuestro entorno. Esto entra en elaborar una buena declaración de misión. En tercer lugar, dijimos que los diferentes roles que usted cumple en su vida son importantes a la hora de elaborar su misión. Esta idea le ayudará a identificar el lugar donde realiza su misión. En mi vida he podido desarrollar 7 áreas en las que cumplo distintas tareas. Estas son la fe, el bienestar físico, la familia, la fraternidad o los amigos, las finanzas, mi firma o la profesión y el descanso o el entretenimiento. Desarrollé estas áreas específicamente porque son las áreas más críticas de mi vida. El trabajo no es lo único que acapara mi tiempo. Obviamente dedico la mayoría de mi tiempo a mi profesión, pero no quiero dejar de dedicar tiempo a mi fe, a mi bienestar físico, a mi familia, a mi tiempo de fraternidad con los amigos,
a mis finanzas personales y ciertamente no quiero olvidarme de mi descanso o el divertirme de vez en cuando. Por eso me preocupo por identificar estas 7 áreas en mi vida y el papel que juego en cada una de ellas. Usted tiene que analizar estas 7 áreas y luego elaborar una lista de las áreas principales en su vida. Pregúntese, ¿dónde es que voy a realizar mi misión? En cuarto lugar, usted debe fijarse metas que reflejen las áreas de sus tareas principales. He elaborado una lista de 25 objetivos para mi vida. He identificado más de 25 metas que reflejan estas 7 áreas principales de mi vida. Por ejemplo, una de mis metas en el área de mi familia. En realidad, teníamos 6 metas para nuestros hijos antes que dejaran la casa. Dijimos que queríamos que nuestros hijos tuvieran compasión por la gente, que fueran tiernos. Queríamos que tuvieran una relación de amor con Dios. Identificamos que antes de que nuestros hijos se fueran, deseábamos que supieran cómo ganarse la vida. Honestamente, una de las razones para ofrecer este programa de liderazgo personal ahora es porque experimentamos el proceso de desarrollar en gran manera esos principios, porque quería que mis hijos y mi hija supieran cómo desempeñarse en la vida. Establecimos que queríamos que nuestros hijos fueran sensibles a la vida y a las necesidades de otras personas. Por eso nos sentamos y fijamos una estrategia de cómo podíamos ayudar a nuestros hijos a alcanzar eso. Lo que hice por los últimos años con mi hijo mayor fue que me acompañara en alguno de mis viajes. Estuvimos en Bolivia, en México, en Ecuador. Hemos estado en lugares muy pobres y difíciles. Él ha visto de primera mano cómo la gente vive en la indigencia y sufre toda clase de limitación, y también ha conocido a los que no tienen esta clase de principios a su disposición para aplicarlos a su vida personal y en sus familias y en sus comunidades. Vio la devastación que esta falta de principios causa. El efecto neto es que ahora que se ha graduado de la universidad, ha desarrollado ternura y compasión por la gente. Lo he desafiado para que dedique su primer año como profesional a servir en la organización para la cual yo trabajo. Pero quiero enfatizarle que si no hubiera escrito las metas que queríamos que alcanzara en su vida, nunca hubiéramos logrado hacer esas cosas. Ni siquiera hubiéramos pensado en ellas. Afirmo que si vamos a marchar firmes a ejecutar una misión, necesitamos comenzar con nuestro propósito, avanzar a nuestra visión, después fijamos nuestros roles y que nuestros roles tengan metas, porque necesitamos tener metas específicas para la vida. ¿Está comprendiendo el concepto de las metas? ¿Se da cuenta por qué es necesario elaborar una misión para su vida? Ahora, ¿está empezando a entender cómo puede elaborar su propia declaración de misión? Primero hay que desarrollar un propósito y luego una visión. Hay que escribirlos en una hoja y de allí saldrá su declaración de misión. Finalmente, el último punto que le prometí que íbamos a tocar, ¿cómo se marcha firme a ejecutar la misión? Bueno, le enseñaré 3 pasos sencillos para poder hacerlo. El primero es que identifique con claridad su propósito en la vida y que pueda ver cuál es su misión. Que sea algo palpable para usted. Desarrolle una imagen mental clara de su misión. Medite en ella. Trabaje en todos los detalles de ella. Tome los 10 principios optimizaré y escríbalos en forma de párrafo. Esto se volverá su declaración de misión. Véalo con claridad. Deje que su mente se impregne con esta misión. El segundo paso es que usted anhele con todo su corazón tener una misión. Me encanta el relato de la vida de Sócrates. Un día caminaba cerca del mar y un joven se le acercó para preguntarle: «Sócrates, ¿puedo ser su discípulo?» Sócrates no le respondió, pero comenzó a entrar al mar caminando. El joven le rogaba: «Sócrates, por favor, permítame ser su discípulo». Sócrates no le dijo nada y solo siguió caminando en el agua, alejándose cada vez más y más de la orilla. El joven le seguía suplicando: «Sócrates, Sócrates». En ese momento Sócrates se dio la vuelta y miró al joven. Agarró la cabeza del joven y lo hundió en el agua. Lo mantuvo bajo el agua por mucho tiempo hasta que el joven ya no podía resistir. Sócrates lo soltó y el joven sacó su cabeza del agua,
buscando el aire desesperadamente. Sócrates le miró fijamente y le dijo, joven, si realmente deseas conocer la verdad, como deseaste respirar el aire en este momento, entonces podrás ser mi discípulo. Eso es exactamente lo que necesitamos para marchar a ejecutar nuestra misión. Para tener la mentalidad correcta, es necesario que tengamos un deseo ardiente de no solo tener una misión, sino de correr a realizarla lo más antes posible. El tercer paso después de visualizar su misión y luego anhelarlo fervientemente o ardientemente es realizarlo con todas sus fuerzas. Tiene que entregarse por completo a su misión. Si vale la pena realizarla, entonces vale la pena realizarla con todas sus fuerzas. Entregue todo su ser a la realización de su misión. Derrámese en ella. Comprométase con alcanzar el éxito auténtico. Construya sus negocios alrededor de su misión. Alinee su profesión con su misión. Alinee su familia con su misión. Alinee su vida personal con su misión. Alinee su tiempo libre con su misión. Alinee sus finanzas con su misión. Si usted hace estas cosas, tendrá una vida llena de significado. Terminaré contándole un relato interesante. Cuando usted escucha el nombre Nobel, ¿en quién o en qué piensa? Seguramente piensa en el Premio Nobel de la Paz, pero eso es solo parte del significado de ese nombre. Le contaré la otra parte. Cuando Alfred Nobel llegó a la cúspide de la sociedad como fabricante y ejecutivo, había acumulado una fortuna muy grande. Un día su hermano murió trágicamente. Uno de los diarios nacionales en Escandinavia escribió el nombre de Alfred Nobel en el anuncio de muerte en vez del nombre de su hermano. ¿Se puede imaginar? El anuncio de muerte decía así: Alfred Nobel hizo una fortuna fabricando armas de destrucción masiva para la aniquilación de la raza humana. Alfred Nobel había descubierto la dinamita y la había hecho popular. En ese momento de la historia, la gente lo conocía como un hombre de destrucción. Este anuncio le llegó como un balde de agua fría. Empezó a decir: no seré conocido como un agente de destrucción. Quiero ser conocido como un agente de paz. En ese momento, su vida tomó un giro radical. Desarrolló un sentido de misión en su vida. Alineó toda su vida y todos sus recursos con esta nueva misión. Hoy, al pensar en el nombre de Alfred Nobel, se piensa en un hombre que era un embajador de la paz. ¿Puede pensar en alguna manera de seguir el ejemplo de este hombre? Lo podrá hacer a la medida que ejecuta su misión en la vida. Para realmente apropiarse de este principio, es necesario que usted tome un paso para atrás, en sentido figurativo, y analice objetivamente su vida en las 4 áreas que hemos mencionado en esta sesión. Propósito. ¿Para qué existo? Visión. ¿Cuánta importancia tiene mi vida? Roles. ¿Dónde existo? Metas. ¿Cuándo y cómo lo voy a cumplir? Le quiero recalcar que para responder estas preguntas usted necesita responder otras preguntas más específicas acerca del propósito, como ser: ¿cuáles son sus peculiaridades? ¿Cuáles son sus capacidades centrales? Anote sus respuestas en una hoja. ¿Qué piensa acerca de usted mismo? Le compartí algunas cosas personales acerca de mis habilidades y mis debilidades. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuáles son las cosas que le apasionan? ¿Qué es lo que más le enoja? ¿Qué cosa específica le haría llorar si supiera que no la iba a poder realizar jamás en su vida? ¿Cuáles son sus pasiones? Analice la manera en que su misión se aplica a esta última área en su vida. ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuánto potencial tiene para realizar su misión? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿Con qué estrategias cuenta que son exclusivas en su vida? Una vez que haya anotado todas las respuestas, úselas para elaborar una declaración de propósito que sea de 2 a 3 frases. Ahora, concéntrese en elaborar su visión. Quiero repasar con usted la metáfora de su futuro imaginario, de usted a los 90 años de edad, sentado en una silla mecedora, meditando en la vida perfecta que ha vivido.
Recuerde, esto es imaginario, así que usted puede proyectar el estilo de vida que quiere. En esta imagen del futuro, ¿cómo es su familia? ¿Qué tipo de vida personal lleva? ¿Cómo es su vida profesional? ¿Y qué hay de las demás áreas de su vida? Ahora, piense en los papeles que realiza en su vida. Haga una lista con las 7 áreas y luego anote la importancia que cada una tiene para usted. Ahora, empiece a meditar en sus metas y objetivos. Como mencioné anteriormente, tengo varias docenas de metas en mi vida y no son solamente metas a corto plazo, son metas para toda la vida. Registre todas sus metas, aquellos objetivos con los que usted se está comprometiendo hasta cumplirlos. En cada una de las 7 áreas que mencionamos, asegúrese que tiene anotado por lo menos 2 a 3 metas para cada una. Realmente le va a tomar un poco de tiempo acostumbrarse y ajustar su vida de acuerdo a su nueva misión. Para hacerlo más fácil, comience con este pequeño ejercicio. Tome la idea para su visión y anótela en una ficha en blanco de aproximadamente 7 centímetros por 12 centímetros. Luego trabaje en ella por 21 días. Primero anota su visión y luego siga el programa de 5 pasos a lo largo de 21 días. El primer paso es reconocer el concepto. Luego tiene que reorganizar toda su agenda para que pueda trabajar en el concepto 4 veces al día. El tercer paso es reflexionar sobre el nuevo concepto, o sea, medite en ello. En el cuarto paso, usted rinde cuentas de su progreso a otra persona y en último lugar, usted hace una evaluación de su vida. Ponga en práctica este sistema. Verá que realmente funciona. Estoy seguro que pronto estará marchando firme a ejecutar su nueva misión. Queremos felicitarlo por su avance a través de todo el sistema de liderazgo personal y los principios que lo ayudarán a alcanzar el éxito auténtico. Lo animamos a continuar con el resto del material y a estudiarlo juntamente con sus materiales impresos. Si lo desea, puede volver a escuchar este material en audio para repasarlo. Nuevamente felicidades y hasta la próxima sesión.